Bueno, hola a todos, muy buenos días o tardes dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a este seminario web sobre los órganos de tratados de la ONU. Este seminario hace parte de la serie de seminarios web llamada Juntes en Esto, que organiza ILGA Mundo a causa de la pandemia para poder seguir generando espacios de conexión entre defensores de derechos humanos. Mi nombre es Sebastián Aguilar Betancourt, mis pronombres preferidos en español son ella y le. Actualmente soy pasante del área de incidencia en la ONU de ILGA Mundo y el día de hoy me acompañan tres increíbles panelistas que son defensoras de derechos humanos, particularmente derechos de personas LGBTI, y que nos van a hablar sobre sus experiencias participando en los órganos de tratado. Tenemos entonces a Gloria Careaga de Fundación Arcoiris México, quien es una lesbiana feminista, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, defensora de derechos en México y a nivel internacional, y quien fue ex secretaria general de ILGA. Gloria nos va a estar hablando de su experiencia particularmente con el Comité de Ciro. También tenemos entonces el día de hoy a Dania Linker, quien es voluntaria de la Unidad de Investigación de la organización OTD de Chile. Dania es trabajadora social a cargo de Encuesta T, investigación diseñada para y por personas trans en Chile con metodologías participativas. Actualmente es coordinadora general de Intersex Chile, red de activistas intersexuales y voluntarios endosexuales, y Dania nos comentará sobre su experiencia interactuando con los órganos de tratados desde OTD Chile. Tenemos también a Andrea Ayala de El Salvador, quien es una lesbiana feminista, defensora de derechos humanos, abogada de profesión y con experiencia en incidencia a favor de los derechos de las personas LGBTIQ a nivel global a través de mecanismos regionales e internacionales, y quien también trabajó hasta hace poco con ILGA World. Andrea nos estará hablando de su experiencia con el Comité de Derechos Humanos. Muchísimas gracias Gloria, Dania y Andrea por estar con nosotros el día de hoy, por compartir sus valiosas experiencias como defensores de derechos. Y muchísimas gracias también a todos los participantes por acompañarnos hoy en este seminario web. Tendremos entonces 4 presentaciones en este seminario y después de esto tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden enviarnos sus preguntas en cualquier momento usando la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom que aparece abajito como QIA, y las trataremos de resolver entonces cuando terminemos las presentaciones. Con esta herramienta tienen también la posibilidad de enviar las preguntas de manera anónima si así lo desean. Y bueno, lo único que les pido es que por favor mantengamos un ambiente respetuoso en todo momento a la hora de interactuar, de enviar las preguntas. Y sin más, comenzaré mi presentación introductoria sobre los órganos de tratados el día de hoy. Bueno, ¿qué son los órganos de tratado? Los órganos de tratados de ONU son comités de expertos independientes que monitorean los derechos humanos. Cuando un Estado ratifica un tratado, contrae la obligación de cumplir con sus disposiciones y tomar medidas para garantizar que todas las personas en su territorio gocen los derechos estipulados en el tratado. Los comités de expertos tienen entonces esta tarea, la de monitorear el cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes de un tratado. Los comités son independientes e imparciales, lo que quiere decir que trabajan en su capacidad personal y no como representantes de ningún Estado, ya sea de su país de origen o de residencia o de cualquier otro. En la actualidad existen 10 órganos de tratados de la ONU que monitorean los 9 tratados internacionales de derechos humanos más un protocolo facultativo. Los 10 comités, entonces dentro de los más generales, el Comité de Derechos Humanos, que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESC, por sus siglas en inglés, que monitorea el pacto de estos derechos. Dentro de la gama de temas un poco más específicos, encontramos entonces el Comité contra la Tortura CAT, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional contra la Tortura. En esta misma línea está el subcomité, para la prevención de la tortura. Aquí lo podemos encontrar. Y bueno, trabaja con el protocolo facultativo. Fue creado en virtud del protocolo facultativo y tiene 2 funciones particulares o primordiales, que son viajar a los estados parte y visitar cualquier lugar donde haya personas privadas de la libertad y ayudar y asesorar a los estados parte para que cuenten con mecanismos nacionales de prevención. Luego tenemos también, dentro de los temas específicos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, CED, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERT.
que monitorean sus respectivas convenciones. Y del lado de los tratados que se enfocan en poblaciones más específicas, encontramos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CIRO, el Comité de los Derechos de las Niñas, CRC, el Comité sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, CMW, y por último, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD. Y como en el caso de los anteriores, cada uno de estos monitorea la Convención sobre los Derechos Particulares que contiene cada uno de estos tratados. ¿Cómo trabajan estos órganos de tratado? Bueno, primero que nada, estos órganos trabajan en los idiomas oficiales de la ONU y el español es uno de estos. Así que es muy pertinente considerar a estos comités para el trabajo de defensa de los derechos de las personas LGBT y hispanohablantes. Los comités tienen tres principales métodos de trabajo. Por un lado está la revisión o examinación periódica de los países, que no debe ser confundida con el examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos. Luego tenemos el mecanismo de denuncias o comunicaciones individuales. Y por último, las observaciones o recomendaciones generales. Voy a comenzar por este último brevemente. Las observaciones o recomendaciones generales son explicaciones con autoridad que emiten los comités sobre artículos o disposiciones de cada tratado o sobre métodos de trabajo. Estas recomendaciones generales ofrecen una interpretación del comité sobre derechos particulares. Son bastante importantes porque la mayoría de estos tratados fueron adoptados hasta hace 50 o 60 años y desde entonces ha habido muchos cambios sociales y de otras índoles, y entonces con el propósito de mantener la naturaleza o el objetivo del tratado actualizado y pertinente, los comités desarrollan estas recomendaciones. Un ejemplo de esto es la recomendación general número 28 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CIRO, en el cual se aborda el concepto de interseccionalidad y se incluye a la orientación sexual y a la identidad de género como características que deben ser protegidas contra la discriminación que sufren las mujeres. También tenemos entonces el mecanismo de denuncias o comunicaciones individuales que funciona muy parecido al de las cortes regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y bueno, aquí básicamente el Estado en cuestión tiene que primero reconocer la competencia de los órganos de tratados para recibir comunicaciones, usualmente a través de la ratificación de un protocolo facultativo, y existen unos criterios de admisibilidad similares a los de las Cortes. Por ejemplo, se tienen que agotar los recursos internos disponibles, es decir, después de haber pasado por las Cortes Nacionales, si se tuvo un fallo desfavorable, el caso se puede llevar a una instancia internacional como estos comités. Y los órganos de tratado entonces revisan si los criterios de admisibilidad se cumplen, evalúan el caso y toman decisiones al respecto. En esta parte quisiera entonces hacerles una encuesta para ver cuántas decisiones sobre derechos OCX o de orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género y características sexuales creen que se han emitido, y les voy a dar 45 segundos entonces para completar esta encuesta. Vamos a... Bueno, ahí tienen la encuesta. Para dar contexto, en total los comités han emitido más de 1.500 decisiones. ¿Cuántas de estas creen entonces que tienen que ver con derechos de personas LGBT? La mayoría de personas dicen que 113. Me gusta el optimismo. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, este es el resultado de las personas. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Un segundo. Bueno, en realidad son 31 decisiones sobre asuntos LGBT que han tomado estos comités, y estas decisiones fueron tomadas por 3 comités únicamente: el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CIRO.
Y bueno, tengo otro par de preguntas, la siguiente sobre los países. ¿Cuál creen que es el país que recibió la mayoría de estas decisiones? O sea, contra cuál se enviaron estas, cuál creen que es el que más ha recibido estas denuncias y sobre las cuales antes. Segunda encuesta. Bueno, muchas personas dicen que Rusia, creo que ya nadie más está votando, así que vamos. Estos son los resultados de las personas que votaron. La mayoría dijo que Rusia. Eh, Menos personas dijeron que Colombia, España, Uganda fue la segunda opción con más respuestas. Vamos a ver cuál es el resultado. Y bueno, la respuesta correcta es, de hecho había dos respuestas correctas, Australia y Rusia. Eh, el tercer país que más ha recibido decisiones sobre estos casos es Suecia, y más adelante vamos a ver por qué o sobre qué eran estos casos. Es interesante también ver que hay un desbalance regional sobre las decisiones. Por ejemplo, la única decisión que se ha tomado sobre derechos de personas LGBT en Latinoamérica fue sobre Colombia, específicamente parejas del mismo sexo. Y bueno, este es un espacio muy valioso al que, bueno, defensores de otros países también pueden llevar casos sobre estos temas. En esta tabla pueden ver información sobre los países de América Latina y el Caribe que han aceptado los procedimientos de comunicaciones individuales por comité. En verde están entonces los estados que han ratificado los protocolos facultativos, en naranja solo los que han firmado y en blanco los que no han tomado ninguna acción. Esta información la podrán encontrar en los enlaces que les enviaré al chat y en el correo de seguimiento más adelante. Y bueno, la última encuesta es sobre los temas de estas decisiones. ¿Sobre qué temas eh, creen que se ha realizado la mayor cantidad de estas decisiones? Vamos a ver, la mayoría de personas dice que sobre criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo, luego sobre discriminación en general, reconocimiento legal de género. Vamos a ver cuál es la respuesta. Y bueno, la respuesta es sobre solicitantes de asilo. Hasta la fecha ha habido 6 temas sobre los que se han tomado decisiones. Como pueden ver, no ha habido casos sobre personas intersexuales, solo ha habido casos sobre personas LGBT y el tema más recurrente ha sido sobre solicitantes de asilo. Sin embargo, no todas las decisiones han sido favorables. El segundo tema más recurrente fue la libertad de expresión, reunión y asociación, usualmente sobre prohibiciones a las marchas del orgullo y sobre leyes antipropaganda que usualmente limitan los discursos sobre temas de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y no normativas. Eh, Luego, 4 decisiones sobre violencia que incluyen temas de discurso de odio y crímenes de odio, y también 4 decisiones sobre el reconocimiento de las familias de personas del mismo sexo o género.
2 casos han sido sobre criminalización y solo uno sobre reconocimiento legal de género. Pueden encontrar más información en nuestro toolkit sobre litigio estratégico, que incluye un documento de orientación y una compilación de casos. Les deben estar llegando unos enlaces en el chat sobre estas publicaciones para que luego las puedan revisar. Y bueno, finalmente tenemos la revisión o examinación periódica de los países, que es uno de los mecanismos más importantes para los defensores de derechos. Este mecanismo es un sistema periódico de evaluación de reportes de países. Básicamente, cuando un Estado ratifica un tratado, debe enviar reportes sobre la implementación de estos tratados. La primera vez después de ratificar una convención, envía un reporte inicial, luego cada 4, 5 o 6 años, dependiendo de cada comité, el Estado debe mandar nuevos reportes periódicos informando sobre la implementación o la aplicación de la convención. Las organizaciones de la sociedad civil o las ONGs pueden participar en este proceso enviando reportes alternativos o informes sombra sobre la información que de pronto no haya estado incluida en el reporte del Estado o sobre las faltas del Estado en la implementación de la convención. Las organizaciones de la sociedad civil también pueden viajar a Ginebra para participar en la sesión del comité, para hablarles sobre las situaciones específicas que se viven en sus países, por ejemplo, y con esto pueden lograr que se incluyan estos temas en las recomendaciones que emite el comité. Este es el modelo en el que normalmente se desarrolla la revisión o examinación de los países. Como les mencioné, el Estado primero envía un informe al comité sobre la implementación de la convención. Posterior a esto, el comité realiza unas presiones o sesiones previas donde revisa el informe y lee las contribuciones de la sociedad civil y con base en eso desarrolla unas listas de cuestiones o temas que son unas listas de preguntas o preocupaciones que tiene el comité sobre la implementación de la convención. En esta lista el comité puede pedir información adicional al Estado sobre asuntos específicos, puede pedirle datos estadísticos, por ejemplo, o más información sobre las medidas que está tomando. Después de que se envía esta lista al Estado, se realiza la sesión principal en Ginebra. El Estado envía entonces una delegación oficial a Ginebra para estar presente en esta sesión y la sociedad civil también puede estar presente. Y bueno, en el marco de esta sesión se realiza un diálogo interactivo en el que el comité interactúa presencialmente con la delegación enviada por el país y los expertos pueden entonces hacer preguntas sobre el reporte en ese diálogo o tocar temas específicos. Al final de la sesión y de este proceso, el comité emite unas conclusiones llamadas observaciones finales, en donde habla sobre los aspectos positivos en la implementación. Puede, por ejemplo, referirse a la adopción de una ley antidiscriminación que protege la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, recibe con beneplácito estas medidas de Estado. También habla, por ejemplo, sobre sus preocupaciones. Eh, el comité puede dar de respuesta. Creo que algo pasó. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Que me escuchan. Disculpas por este
problema técnico, algo pasó con el internet. Bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, voy a retomar un poco. Decía que el comité entonces también puede hablar sobre sus preocupaciones. Por ejemplo, puede decir que está preocupado por el número de crímenes de odio hacia las personas LGBTI y la falta de respuesta efectiva del Estado frente a estos crímenes. Y entonces emite unas recomendaciones sobre cómo abordar estas preocupaciones. Por ejemplo, puede recomendarle al Estado que implemente campañas de sensibilización, que tome medidas sobre cómo abordar e investigar este tipo de crímenes dirigidas a las entidades que mantienen el orden público. Y en estas recomendaciones hay usualmente una sección sobre la fase de seguimiento, y algunos comités eligen entonces 3 o 4 recomendaciones puntuales a las que les va a hacer seguimiento. Y el Estado entonces tiene que implementar todas las recomendaciones, o debe implementar estas recomendaciones, pero en unos 2 años tiene que proporcionar información sobre estas 3 o 4 recomendaciones que fueron elegidas para la fase de seguimiento. Y las organizaciones de la sociedad civil también pueden participar enviando información en esta fase de seguimiento sobre lo que está haciendo el Estado. En ILGA desarrollamos reportes anuales y trimestrales sobre los exámenes periódicos a los países e incluimos la información sobre las referencias y recomendaciones sobre asuntos de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales que reciben cada uno de estos países. En el chat también van a poder encontrar entonces estos recursos. Termino por ahora mi presentación y les comento también que esta presentación y todos los recursos que les estamos compartiendo les van a ser enviados en el correo de seguimiento. Y bueno, ahora tendremos la presentación de Gloria Careaga de la Fundación Arcoiris. Adelante, Gloria, y muchas gracias por acompañarnos. Voy a compartir entonces su presentación. Adelante, Gloria. Y ya, debes estar desmuteada. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos quienes estamos acá. Gracias por su interés en participar en esta discusión. A mí realmente me congratula la invitación que ILGA me hizo para compartir la experiencia en el trabajo ante los órganos que hemos realizado desde la Fundación Arcoiris. Personalmente me ha tocado participar en varios de estos espacios y eso pues ha enriquecido mucho no solamente el trabajo de la organización, sino el mío propio para tener una visión mucho más grande. De hecho, yo podría decir que mi inclusión dentro de las conferencias de ILGA amplió mi panorama con respecto a la situación de las personas LGBT en el mundo, y esos contrastes con la situación que vivimos en México pues nos ha ido enriqueciendo y ampliando la posibilidad de análisis y discusión sobre los desafíos que estamos enfrentando y las tareas que tenemos que realizar. La siguiente, por favor. Realmente yo considero que la Conferencia Mundial de la Mujer fue un espacio muy importante para la inclusión de la orientación sexual en la discusión internacional que dentro de Naciones Unidas hoy día estamos teniendo. Es decir, el trabajo que se hizo en 1994 para que se incluyera la orientación sexual en la agenda de la Conferencia Mundial de la Mujer fue un trabajo realmente que a mí me sorprende mucho si nosotros pensamos en esa época en la que todo el trabajo se tenía que hacer por fax y que la comisión
de ILGA, que estaba encargada de realizar esa acción, logró realmente la reunión de 60,000 firmas para exigir que la orientación sexual estuviera en la agenda de la conferencia de la mujer. Y no solamente eso, sino que realmente se logró que por primera vez hubiera un espacio específico de lesbianas dentro del foro de las organizaciones sociales para que la gente se pudiera acercar y organizar actividades visibilizando la condición de las lesbianas, que como sabemos hasta hoy día seguimos estando en un lugar atrás de las otras identidades. Entonces esta visibilización me pareció que fue muy importante y que logró realmente un acercamiento con otros movimientos sociales, una visibilidad en muchos países en donde no se discutía eso, y en ese sentido creo que fue muy importante. Dentro de la conferencia misma de los gobiernos, se logró que hubiera un espacio específico para que durante 3 días se discutiera orientación sexual y derechos sexuales. Esta discusión a mí me parece que fue fundamental para que a partir de esa conferencia empezamos a tener mayores posibilidades de discutir sobre sexualidad y sobre orientación sexual en los distintos espacios de Naciones Unidas. Y esto me parecía un antecedente importante que había que mencionar para que viéramos también pues de dónde viene esta lucha y las contribuciones que en ese sentido las mujeres hicieron. Fue precisamente ante la Comisión del Estatus de la Mujer en Nueva York, en 95, que se entregaron las 60,000 firmas y donde pues se logró que se colocara en la agenda orientación sexual. La que sigue, por favor. Y bueno, como decía yo, mi experiencia ha estado centrada principalmente en estos 3 espacios, que es la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, la CEDAW, que ya se acaba de mencionar, y el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos. Entonces, estos 3 espacios para mí han sido realmente muy enriquecedores y hoy día podríamos decir que no hay reunión de estos comités y de este examen en donde los derechos de las personas LGBT no sean discutidos. Y eso es gracias precisamente a, como se decía, pues a la participación que las organizaciones tenemos para llevar demandas específicas, para incidir en la agenda de discusión que tienen, pero sobre todo con la interlocución que tenemos con las y los expertos de estos espacios. ¿La que sigue? Yo podría decir, yo elaboré mi presentación más a partir de los distintos pasos que vamos desarrollando durante el proceso de participación en estas instancias. Y yo diría que tenemos como espacios de preparación que son muy importantes y no voy a tocar cada uno de estos aspectos que estoy señalando en la presentación, pero aquellos en donde me parece que son elementos más importantes. Creo que es fundamental que las organizaciones trabajemos de manera colectiva, es decir, que varias organizaciones nos organizamos y definamos qué es lo que queremos, por qué es lo que vamos a luchar en cada uno de los periodos en donde nos presentamos. Y por supuesto, buscar apoyos institucionales, ya sea. Nosotras hemos tenido suerte, hemos tenido suerte de contar con el apoyo de ILGA para este proceso, pero también de buscar apoyos institucionales en nuestros propios países, con las entidades de derechos humanos y también con diálogos con las embajadas previos a la preparación del viaje. Entonces nos reunimos las organizaciones una vez que definimos las prioridades y que estamos elaborando el informe que vamos a presentar, pues tenemos reuniones con las embajadas para que sepan cuál es el trabajo que estamos haciendo y que apoyen realmente con sus gobiernos el trabajo de incidencia que vamos a realizar ya en el espacio.
¿no? En el espacio de Naciones Unidas. Eso me parece que nos ha dado muy buenos resultados porque efectivamente cuando llegamos a las Naciones Unidas con quienes continuamos la interlocución tienen conocimiento de lo que estamos haciendo. Y bueno, un punto importante es la definición de quién va a ser la persona de estas organizaciones, porque, bueno, ustedes saben que generalmente los recursos con que contamos para viajar a las instancias de Naciones Unidas no son tan accesibles para todas las organizaciones, pues tiene que haber una decisión de parte del grupo, del equipo de trabajo de quién va a ir, y esa implica también una coordinación con ILGA para recibir los apoyos para estar presentes en el espacio. Y esto también es importante porque la definición de la representación implica una coordinación también con otros movimientos sociales. Es decir, necesitamos elegir a una persona que conozca la agenda, que conozca el trabajo que se va a realizar, pero también que tenga esa capacidad de interlocución con otros movimientos sociales, puesto que generalmente cuando llegamos a la negociación con las y los expertos, pues no estamos solos, sino que vamos a estar compartiendo el espacio con otras personas, ¿no? Entonces es importante, para nosotros ha sido fundamental la relación con el movimiento feminista, que es uno de los que generalmente está presente en estos espacios, y eso ha facilitado de manera importante nuestro trabajo. Next. Y bueno, la preparación misma de la participación implica una discusión y un detalle con respecto al órgano con el que vamos a trabajar. En este caso, en el que yo participé la última vez fue con la CEDAW, y me parece que el conocer a quiénes son las expertas, con quién sería más fácil acercarse, cuáles son realmente las posibilidades que tenemos de incidencia, como decían, cuáles han sido las recomendaciones que ya se han emitido, para qué países, cómo podemos nosotros, de acuerdo a nuestras prioridades, utilizar esas mismas recomendaciones para empujar las prioridades que nosotros hemos identificado en el plan que tenemos para incidir en ese momento, ¿no? Y me parece que tenemos que ver también, pues, definir una agenda junto con ILGA de cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras prioridades, y informar a ILGA sobre las actividades previas que hicimos ya en la ciudad, o sea, a nivel local, para poder hacer una coordinación y poder tener una garantía de una mayor incidencia en el trabajo que realizamos. Pues eso ha sido un trabajo realmente interesante, que nos ayuda a organizar la agenda de manera conjunta para garantizar que lo que estamos buscando pueda tener algún eco con las y los expertos. Y bueno, generalmente cuando nosotros llegamos a la sede, pues tenemos una agenda bastante intensa. Yo creo que a veces hay una confusión con respecto al trabajo que se realiza en estos espacios, y hay una idea como de magnificar la condición de viaje cuando no hay conocimiento realmente de la intensidad que el trabajo exige. Es decir, realmente una necesita tener una disposición de tiempo completo para estar durante el proceso de negociación con las entidades con las que estamos trabajando. Generalmente tenemos sesiones de entrenamiento en donde se reafirma y se clarifican algunas dudas con respecto a la entidad con que vamos a estar trabajando. La CEDAW, ¿qué es la CEDAW? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus características?
y generalmente ILGA organiza estas sesiones junto con otras entidades gubernamentales u otras organizaciones internacionales, que eso enriquece la perspectiva del trabajo que estamos haciendo y nos permite tener un panorama mucho más claro ya en situ de qué es el trabajo que vamos a realizar. También, como decía antes, pues tenemos que coordinarnos con el equipo de personas LGBT que van a estar participando al mismo tiempo durante ese proceso y ver cuáles son las coincidencias y las diferencias que tenemos con respecto a las prioridades que hemos identificado para el trabajo. Sí, se exige, como decía yo, se exige un seguimiento muy puntual de la agenda porque realmente a mí me impresiona la expertise que han logrado en ILGA, que nos marcan una agenda diaria durante los días que estamos allá, para que minuto a minuto tenemos marcado en dónde vamos a estar y con quién vamos a estar hablando. Y eso nos facilita, digo, es un trabajo a lo mejor muchas veces muy pesado, pero nos facilita el que realmente aprovechemos el tiempo que estamos ahí para tener la posibilidad de reunirnos con el mayor número de personas que son decisivas para el logro de los objetivos que estamos planteando, ¿no? Entonces, esta participación exige también el que tengamos un monitoreo sobre, no solamente sobre la entidad con la que vamos a trabajar, sino también con el equipo de defensores LGBT que estamos ahí y también en la relación con el gobierno. O sea, la relación con el gobierno, si bien la establecemos desde antes de salir de nuestros países, ellos saben que vamos a estar allá, pero también el mantener un vínculo con las entidades gubernamentales que están presentes para que tomen nota de cuáles son los aspectos que a nosotros nos interesa también que ellos asuman el compromiso de defender lo que nosotros estamos buscando. Creo que al final de este proceso realmente hay una gran satisfacción que logramos, ¿no? Es decir, el trabajo sí es, a mí me ha resultado que el trabajo es muy pesado, ¿no? Por la precisión con la que tenemos que cumplir las citas, las relaciones con los distintos gobiernos, con las expertas. Y esto, o sea, como que nos implica tener comunicaciones en distintos niveles, como estaba señalando. Pensamos en que tenemos que hablar con las expertas de la CEDAW, tenemos que hablar con los gobiernos, tenemos que hablar con los otros movimientos sociales para ponernos de acuerdo, tenemos que articularnos con el grupo LGBT que estamos trabajando, la relación con ILGA. Entonces son distintos actores con los que estamos trabajando al mismo tiempo. Eso al final pues, nos lleva a tener una sesión de evaluación para ver qué pasó con cada una de estas coordinaciones. ¿Cuáles fueron las deficiencias? No es tan sencillo, o sea, yo estoy hablando de cuáles son las tareas que hacemos, pero realmente pensemos que entre los mismos movimientos y a veces entre las colegas incluso del mismo país, pues hay una disputa para ver cuáles son las prioridades que logramos que las expertas retomen y que lo lleven a la recomendación que van a hacer para nuestros gobiernos. Entonces, ahí hay una negociación también fuerte en tiempos, en espacios en los que podemos realmente tener una influencia, un impacto con la agenda que estamos empujando, ¿no? Entonces, sí me parece que en la experiencia que yo tuve en la última sesión de la CEDAW, me pareció que fue bastante difícil porque sí había una disputa fuerte, no solamente probablemente con respecto a la agenda, sino también a los protagonismos que se quieran tener frente al gobierno o frente a las expertas, ¿no? Entonces, sí se requiere como de mucha negociación y no es un trabajo sencillo, me parece, ¿no? Pero esta sesión o este momento final de la evaluación me parece que en ese sentido es muy importante porque nos permite reflexionar sobre qué fue lo que hicimos bien,
cuáles son los desafíos que tenemos que tomar en cuenta para la próxima oportunidad que tengamos de participar y sobre todo cuáles fueron los resultados que se alcanzaron, ¿no? Porque también, como se estaba señalando, por las recomendaciones que la CEDAW ha hecho en torno a la condición de las personas LGBT, todavía son muy pocas, a pesar de que lo tienen en sus documentos, la orientación sexual, la condición de las personas LGBT, no es algo que tenga, en la que compartan todas las expertas una sensibilidad de prioridad con respecto a la defensa de los derechos de las mujeres sobre todo, ¿no? Entonces, esa es la característica de la CEDAW. Entonces, sí cuesta trabajo de pronto tener este eco, o sea, que realmente adquiera eco la demanda que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces, pues sí, con las que tenemos mayor cercanía, con las que identificamos como amigables, pueden recibirnos, escucharnos y comprometerse a empujar nuestras demandas, pero pues el conjunto de las expertas no necesariamente va a estar de acuerdo tampoco en que eso sea prioritario y que lo tomen en cuenta. Entonces yo creo que necesitamos también ampliar el trabajo con otras expertas y no centrarnos solamente con aquellas que ya consideramos que son sensibles con nuestros temas. Porque además, las demandas que llevamos son muchas. Entonces, ellas tienen también que buscar a qué es lo que van realmente a apoyar dentro del proceso, ¿no? Y pues necesariamente al regreso tenemos el compromiso de hacer una difusión sobre la información, regresar la información con las personas con las que estuvimos preparando la preparación, tanto las embajadas, el gobierno, el movimiento mismo, ¿no? Las aliadas con las que estuvimos trabajando, de tal manera que hagamos una evaluación más amplia ya a nivel local y después pues darle un monitoreo a que el gobierno cumpla con aquellas recomendaciones que fueron aceptadas. Esto también me parece que exige como un calendario para que periódicamente estemos tocando la puerta del gobierno para preguntarle con respecto a cuáles son las acciones que están desarrollando, porque si no ellos, pues fácilmente pues, lo dejan en el olvido, lo meten al cajón y ya no lo toman en cuenta, ¿no? Igual, como decía yo, la evaluación y el monitoreo nos dan elementos para preparar la siguiente sesión. Cuándo vamos, cuándo viene la siguiente oportunidad y tener elementos para poder impactar otra vez o insistir otra vez en ciertos aspectos que no se han tomado en cuenta. Creo que si bien, como decía yo, es un trabajo bastante pesado y que exige mucho trabajo de coordinación y de desarrollo de habilidades, al mismo tiempo es muy gratificante el encontrarte con otras personas, el darte cuenta de los apoyos que recibes, tanto de otros gobiernos como de las instituciones como ILGA, y eso me parece que nos anima a darle continuidad a este trabajo y a estar ahí presentes año con año en cada una de las posibilidades que tenemos para garantizar que la condición de las personas LGBT en el mundo sean cada día mejores. Yo hasta aquí le dejaría y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por esa presentación, por compartir con nosotros toda su experiencia con los órganos de tratado, particularmente con Ciro. Ahora quisiera darle entonces paso a Daniel Linker con su presentación de su experiencia desde OT de Chile. Dania, el piso es tuyo, voy a compartir tu presentación. Súper, ahí sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Todavía no puedo ver la presentación en pantalla. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Dania Linker, soy voluntaria de Asociación OT de Chile y para mi presentación, bueno, en realidad me voy a centrar quizás en cómo ajustamos las expectativas que tenemos de Naciones Unidas respecto a lo que realmente nos puede ofrecer. ¿Cómo le voy pasando a la diapo? ¿Le pasas tú, Seba? Sí, ya te la paso, Dani. Adelante, solo Ah, ya, dime. yo te voy avisando entonces. ¿Pasas a la Vale. siguiente? Bueno, para esta presentación yo me puse a buscar memes, como cuáles son los memes de Naciones Unidas, porque creo que eso nos va a dar una señal de cómo percibe la gente a Naciones Unidas, y me encontré con este. Y elegí este porque, bueno, muestra a Naciones Unidas que dice como, le dice a los líderes mundiales, no hagan guerra, ¿sí? No hagan la guerra. Y los líderes mundiales le preguntan, y bueno, ¿y cómo nos vas a obligar a eso? Y Naciones Unidas se enoja. Pero esto yo creo que nos da una idea de cómo la gente ve a Naciones Unidas casi como una policía sin atribuciones, ¿no? Y creo que es bueno ir ajustando las expectativas que tenemos a lo que realmente Naciones Unidas nos puede ofrecer para poder aprovecharlo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Para poder aprovecharlo y generar lo que para nosotros ha tenido mucho más éxito, y en nuestro aprendizaje como asociación, lo que hemos aprendido en realidad es que necesitamos una estrategia para ver a Naciones Unidas y aprovechar como todos los insumos que nos puede entregar. Pero esta estrategia, según lo que hemos aprendido, empieza mucho antes de enviar el informe e incluso termina mucho después de que uno ya recibe la recomendación y vuelve a su país, ¿no? ¿Pasas a la siguiente? Otra. Así que eso vamos a ver, estrategia, estrategia, estrategia. Vamos a ver un poco los factores que, a mi parecer, o en nuestro aprendizaje, han sido como los más relevantes. Primero hay que considerar el tiempo. Los procesos de cambio de Naciones Unidas están pensados como cambios a largo plazo. Todo este funcionamiento de los comités yo lo veo como cambios un poco protocolares y que uno podría decir que son lentos, pero lo importante es considerar cuál es la temporalidad que yo necesito para mi respuesta, ¿cierto? Si yo tengo un problema y lo voy a presentar a Naciones Unidas, ¿en cuánto tiempo necesito recibir esa recomendación? Y así puedo escoger mejor cuál es el mecanismo que voy a ocupar. ¿Voy a ir a un comité, cierto? ¿Voy a ir a un examen del Estado, o voy a acercarme y tratar de vincularme con los observadores de derechos humanos que asisten a los países, por ejemplo, frente a conflictos armados o crisis sociales, como fue en Chile en octubre y este año, debido al estallido social? Entonces, es bueno considerar en la estrategia el tiempo. ¿Me pasas la diapo? Otra cosa. Bueno, había muchos memes de Naciones Unidas. Entonces, otro factor que hay que considerar son los productos, o lo que yo llamo los insumos. Es decir, ¿qué gano con asistir a las diferentes instancias de Naciones Unidas? Y Seba ya nos hablaba un poco sobre lo que son las observaciones y las recomendaciones. En CEDAW, por ejemplo, lo mejor que uno podía obtener, ¿cierto?, eran las recomendaciones con seguimiento, ¿sí? Pero también a veces dejamos de lado lo que son las menciones de las problemáticas LGBTIQ en los informes oficiales. Por ejemplo, con el Subcomité para la Prevención de la Tortura, cuando hizo la visita en Chile debido al estallido social, obtuvimos una mención de distintas problemáticas y atropellos a la comunidad LGBTIQ, y quizás ahora, en este contexto histórico, no lo valoramos, pero hay que pensar que no siempre fue así. Otro insumo que se puede obtener es un llamado de atención por parte de autoridades, por ejemplo, de los altos comisionados, y también hay que pensar que la visibilidad que te da Naciones Unidas también a veces te entrega una cobertura en prensa internacional, que también es un insumo, también es bueno verlo como un insumo,
que te entrega Naciones Unidas. Entonces, ese sería un segundo factor que hay que considerar en la estrategia. ¿Me pasas a la siguiente? Siguiente. Ahí, sí. Y muy conectado con lo anterior está entonces este tercer factor, que sería el contexto. ¿Me pasas a la siguiente? Sí. Ahí sí. Entonces, ya vimos el tiempo, los insumos y ahora el contexto. Tengo que pensar en los productos o los insumos que te entregan Naciones Unidas, pero debemos vincularlos estratégicamente con algo que esté ocurriendo en nuestro país, porque eso nos va a dar más visibilidad y más posibilidades de generar un cambio a través de nuestra estrategia. Cuando hablo del contexto, voy a dar un ejemplo de nuestra experiencia. Nosotros a CEDAW fuimos y llevamos información estratégica sobre la no inclusión de niños, niñas, niñas y adolescentes en la Ley de Identidad de Género. Entonces, obtuvimos la recomendación, ¿cierto? El comité notó esto, hizo una observación y también hizo una recomendación, y nosotros al volver, bueno, ya sabíamos un poco de que la recomendación iba a ir por esa vía, pero cuando sale finalmente el informe y las recomendaciones, nosotros las tomamos y fuimos capaces de abrir el debate en el Congreso a través de estas recomendaciones. También fuimos capaces de integrarlas, por ejemplo, la prensa también las integra, también está atento a veces a los resultados de los comités. Entonces, cuando hablo de contexto, es mirar alrededor y pensar qué está ocurriendo alrededor mío, si hay una discusión en el Congreso de una ley que me interesa, si hay controversias en los medios, por ejemplo, por algún caso específico, por ejemplo, como se dan los crímenes de odio, si hay un conflicto social armado o un movimiento local que está tomando fuerza, todo eso es algo que uno debe incluir en la estrategia y pensarlo, como pensar para utilizarlo a través del insumo de Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Y eso nos lleva entonces al último factor que hay que considerar en la estrategia, que son los medios, y es la estrategia comunicacional. Entonces, por ejemplo, yo creo, les planteo la pregunta, ¿para quién estamos comunicando las organizaciones LGBTIQ? Creo que ese es como un cuestionamiento al que ya nos tenemos que comenzar a hacer, sobre todo pensando en que usualmente, o por lo menos así lo veo yo, Latinoamérica adolece de tener estas democracias mainstream, ¿no? Como estas democracias donde las decisiones políticas, el juego político y las decisiones, las políticas públicas, se toman muchas veces en base al termómetro de las redes sociales. Es decir, lo que va marcando tendencia y lo que es socialmente aceptado por las redes sociales puede tomar gran parte y afectar las decisiones de nuestros legisladores, por ejemplo. Entonces, hay que pensar la estrategia comunicacional, hay que tomar el insumo de Naciones Unidas y pensar la estrategia comunicacional para comunicarnos fuera de nuestro círculo, es decir, evitar las burbujas de eco que se dan en nuestras redes sociales, sobre todo en la comunidad LGBTIQ. Es decir, ¿a quién quiero llegar? ¿A quién quiero comunicarle esto de Naciones Unidas? Porque eso a veces le entrega insumos a personas que podrían ser tus aliadas, pero que no son tus aliadas porque tu estrategia comunicacional no le llega en su estética ni en su lenguaje, y por lo tanto no estamos dialogando. También lo pienso, también recomendaría, igual como lo hizo Gloria anteriormente, que hay que generar alianzas. Y en esta estrategia comunicacional de la que hablo es larga. Uno debería pensarla desde antes de enviar el informe hasta que recibe la recomendación, ¿cierto? Pensar cómo voy a comunicar esto. Entonces la alianza yo la pienso también desde antes de asistir al comité hasta después de obtener la recomendación. Y hablo del comité porque, por ejemplo, a mí me tocó ver en CEDAW
a varios países que se habían organizado, todas las ONGs que asistían al comité, y se organizaron para informar de forma muy ordenada, de forma muy precisa y de forma muy organizada. Por ejemplo, tenían una demanda prioritaria que englobaba las demandas de todas las otras ONGs. Tenían una lista de problemáticas prioritarias que englobaba todas las demandas de las ONGs, pero también les sugería preguntas específicas, ¿cierto? Entonces todo ese es un trabajo que usualmente se hace, pero es mucho mejor hacerlo de forma coordinada, todas las ONGs que asisten. Por otro lado, también la estrategia comunicacional hay que pensarla para cuando uno recibe el insumo, ¿sí? Y vincularla, como dijimos antes, con el tiempo, con el contexto y con el tipo de insumo que recibes. Si recibiste una declaración de un alto comisionado, si recibiste una sugerencia o una recomendación con seguimiento, o si no obtuviste nada de eso, pero obtuviste cobertura de prensa internacional, hay que generar una estrategia comunicacional para comunicar, para dialogar con personas que todavía no son nuestras aliadas, pero podrían llegar a serlo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces ya vimos 4 factores para la estrategia y ahora les quiero dejar una reflexión respecto a la importancia de las ONGs en los mecanismos de Naciones Unidas. Al final, ¿qué es Naciones Unidas sin las ONGs? Para mí, por nuestra experiencia que hemos tenido en diversos mecanismos, las Naciones Unidas sin ONGs es como un eco. Y ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Como unas 3 o 4 más adelante. Ahí sí. Todos los que ven ahí en la presentación, todas las siglas son las siglas de los distintos comités que entregaron recomendaciones o que llamaron la atención a Chile respecto de las cirugías genitales que se realizan en personas intersexuales. Como pueden ver, desde 2014 estamos recibiendo el mismo llamado de atención, pero lamentablemente no ha habido una ONG o no ha habido un grupo lo suficientemente conectado o con una buena estrategia comunicacional o quizás con buenos recursos o bien organizada que tomara esas recomendaciones y las convirtiera en presión para los gobiernos o en un factor de cambio. Entonces eso hace a veces la diferencia. Por eso yo creo que me gustaría quedar con esa reflexión de la importancia que tienen las ONGs en el funcionamiento de Naciones Unidas para el cambio a largo plazo. Y por eso les dejo, por ejemplo, este ejemplo de la asociación de la ONG Intersex Chile, que nace justamente para tomar estas recomendaciones, reunir información y generar una estrategia comunicacional para convertir estas recomendaciones en un factor de cambio. ¿Pasas a la siguiente? Así que bueno, yo creo que eso lo voy a dejar hasta acá y les dejo ahí todos nuestros correos de contacto, tanto de Asociación OT de Chile, el mío para quienes tengan preguntas y nuestras redes sociales de Intersex Chile en Facebook e Instagram, también por si quieren hacernos preguntas o contactarse con nosotros. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dania, por compartir también con nosotros tu experiencia con OTD Chile y también con Intersex Chile. Bueno, ahora tendremos a Andrea Ayala, que nos va a estar compartiendo su información sobre el Comité de Derechos Humanos, particularmente desde la organización SMULES. Andrea, el piso es tuyo y de nuevo compartiremos tu presentación. Gracias. Bueno, antes de todo, agradecerle a Ilga Mundo por la invitación para estar en el webinar y un reconocimiento a mis colegas panelistas también por lo que nos han compartido. Como decía Sebas, la experiencia de SMULES, que es una organización con espíritu lésbico que se fundó en El Salvador en el 2013, que es yo soy una de las cofundadoras de la organización, nació primordialmente con el interés de hacer incidencia política a nivel nacional
al respecto de las realidades de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Hasta ese momento en El Salvador, y se lo digo con un poco para contexto, habían otras organizaciones pero que trabajaban derechos humanos de poblaciones LGBTI, pero sin esta especificidad. Tuvimos entonces la oportunidad a través del tiempo, y como decían las compañeras, de empezar a trabajar y a tener interacción con algunos órganos de tratados y algunos mecanismos especiales de las Naciones Unidas, hasta que finalmente, gracias también al apoyo de ILGA Mundo y el programa que Xenia dirige, que es el de órganos de tratado, incidencias de órganos de tratado de Naciones Unidas, SMULES pudo presentar un informe paralelo sobre mujeres lesbianas queers ante el Comité de Derechos Humanos. Y es un poco lo que les voy a narrar, cuál es la experiencia en El Salvador. Por favor, si seguimos a la siguiente. Bueno, quiero plantearle algunos de los desafíos que encontramos nosotras y que en términos generales son desafíos que en el contexto centroamericano y en algunas partes de Latinoamérica también se repiten mucho. Los principales desafíos que encontramos primero, por supuesto, fueron el tema de los recursos financieros, porque como han expuesto mis colegas anteriormente, se requiere invertir mucho tiempo, lo que implica recurso humano y técnico, lo que implica poder tener salarios o apoyos para esas personas, para hacer una recopilación de datos para poder elaborar los informes. Entonces los recursos financieros son uno de los principales desafíos, porque en algunas ocasiones la incidencia política internacional, la incidencia ante Naciones Unidas o incluso ante algunos organismos de derechos humanos regionales, no reciben mucha parte de las personas o las organizaciones que pueden donar fondos, pues digamos, la inmediatez del beneficio que recibe la población LGBTI a través de ese tipo de incidencia no es tan inmediata como decía anteriormente. Luego, el tema de recursos humanos es un tema primordial porque también, como ya se dijo, es importante que la persona que esté a cargo de liderar la interacción con los órganos de tratado de Naciones Unidas sea una persona que técnicamente tenga la capacidad de comprender la complejidad que implica la Organización de las Naciones Unidas. Y por supuesto, aunado a esto vienen el tema de recursos técnicos. Otro de los desafíos que nosotras encontramos para la preparación de este informe, el informe se preparó en el 2018, entre 2017 y 2018, es decir, 5 años después de que la organización había empezado a trabajar formalmente, era poder asistir de forma presencial, pues las sesiones son en Ginebra. Y bueno, ya han hablado mis compañeras panelistas de lo importante que es poder estar de manera presencial durante el desarrollo de las sesiones de los órganos de tratado, porque es un espacio que no solo te permite generar redes o crear estrategias o recibir entrenamientos cuando estás atendiendo a este tipo de reuniones, sino también te permite establecer algún nexo con los delegados de tu propio país o de otros países amigos que te ayudan también, digamos, a poder avanzar la agenda que se ha planteado de manera conjunta. Entonces, el desafío de poder tener los recursos para poder estar presente en Ginebra es una de las cosas que las organizaciones de base o las organizaciones con recursos financieros limitados realmente presenta un desafío complejo de sobrepasar, pero también ahí, bueno, nosotras nuestra experiencia fue gracias a ILGA Mundo también pudimos estar de manera presencial durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, lo que nos permitió hacer una incidencia directa, ¿verdad? Otro de los desafíos es la complejidad inherente de los procesos de la Organización de las Naciones Unidas. Sebas hizo un gran trabajo en tratar de resumir en 15 minutos lo gigantesco que puede resultar todo el procedimiento de los órganos de tratado, porque la presentación de informes es solamente una pequeña parte de la gran estrategia que se debe de tener para poder interactuar con los órganos de tratado. Cada órgano de tratado responde a diferentes prácticas, incluso a veces utilizan distintos lenguajes, y todo eso va complejizando que el recurso humano y el recurso técnico que se necesita pues sea lo más tecnificado posible para que en el momento de hacer la interacción tengamos una estrategia que sea clara y que sobre todo tenga la capacidad de
de responder a las necesidades que el movimiento LGBTI del país en cuestión necesita tener, ¿verdad? Entonces, con esto debemos de lidiar porque es así el proceso de Naciones Unidas, aunque puede ser muy complicado, y aquí también resulta importante para poder votar ese tipo de desafíos, contar con redes de organizaciones nacionales que probablemente se dediquen a otra rama de derechos humanos o que protegen otro tipo de derechos, pero que encontremos interseccionalidades para poder compartir saberes entre nosotros, y también, por supuesto, la experiencia de SMULES fue que a través de esa complejidad y del proceso que para ese momento para nosotras no era familiar, ILGA Mundo nos hizo una inmersión muy clara y nos permitió tener un entrenamiento y saber cómo responder a las preguntas, cómo plantear el informe, para poder entonces tener resultados que realmente, como he dicho, sean positivos. Y luego uno de los desafíos principales que debemos de mencionar, aunque desanima un poco, pero creo que es importante y válido mencionarlo, es el riesgo vital que los y las defensores y defensores de derechos humanos enfrentamos cuando trabajamos en estados que son represores, ¿verdad? Cuando trabajamos y vamos a Ginebra a poner la llaga en el dedo, como decimos en Latinoamérica, a un estado que reprime a los defensores. Es decir, por supuesto que la delegación de tu país tiene acceso a tu rostro, a tu información. Hemos hablado sobre también lo importante que es para ejercer el seguimiento de las recomendaciones que pueden salir de los órganos de tratado, el que haya publicidad al respecto, ya sea en medios de comunicación mainstream o medios de comunicación tradicionales en nuestros países, pero también en nuestras propias redes. Y eso implica un poco desclosetarte como defensor y poner pues tu vida en riesgo en los casos en los que nuestros estados pues no estén muy acostumbrados a que se les señalen, ¿verdad? Ese también es uno de los principales desafíos, pero para eso también hay algunos entrenamientos disponibles que se pueden hacer a través de ILGA Mundo. ILGA Mundo, si mal no recuerdo, el año pasado, hace 2 años, tuvieron un taller, por ejemplo, para defensores de derechos humanos con enfoque en seguridad para defensores de derechos. Es decir, también hay algunas estrategias para poder sortear ese tipo de desafíos, pero me parecía que era válido y muy importante también que las personas que quieran empezar o que estén inmersas en ese tipo de incidencia, también estén conscientes de los desafíos que pueden encontrar a nivel personal. Si avanzamos, porfa, Sebas. Gracias. Habiendo hablado de los desafíos, también vale la pena para mí hablar de las buenas prácticas, y aquí me voy a extender quizás un poquito más. Una vez sobrepasamos estos desafíos, entonces tenemos la posibilidad de poder iniciar o darle seguimiento a nuestra incidencia. Y para mí, 2 de las buenas prácticas que he podido recopilar, no solo como defensora de derechos humanos, trabajando en incidencia con órganos de tratado o creando mecanismos de derechos humanos, o más bien incidiendo para poder crear mecanismos de derechos humanos para protección a personas LGBTI, creo que no solo de esa parte, sino también habiendo podido trabajar para ILGA Mundo, la recopilación sistemática de información se convierte en un punto clave para que nuestra agenda se pueda definir de la manera más precisa posible, pero que además tenga el mayor soporte para que entonces los expertos de los comités tengan información, primero, fidedigna, en segundo lugar, que soporte las decisiones o en este caso las recomendaciones que puedan surgir para los estados. Y por eso es que he puesto dentro de las buenas prácticas de la recopilación sistemática de información, que preferentemente sean datos sustentados en estudios o investigaciones que haga la organización que los presenta o en conjunto con las universidades. Por ejemplo, SMULES tuvo durante mucho tiempo el apoyo de una organización costarricense llamada CIPAC, y junto a CIPAC preparábamos estudios e investigaciones asesorados por la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Entonces,
poder generar ese tipo de sinergia desde la academia con las organizaciones sociales también es una parte fundamental para tener la recopilación sistemática de información. ¿Y por qué sistemática? Porque ya decía yo que uno de los desafíos es la complejidad de los procesos dentro de Naciones Unidas, y entonces el flujo de información sigue siendo bastante grande y continuo en muchas de las ocasiones, y necesitamos tener eso, un sistema o una cosa que nos lleve de muy cercano seguimiento a lo que nos permite tener información que sea realmente relevante para cuando nosotros vamos a presentar un informe paralelo, por ejemplo, o vamos a atender a una sesión de determinado comité, para entonces poder tener ese tipo de información a la mano y que sea una información constante y que responda también al curso histórico que el tema LGBT ha tenido dentro de ese órgano de tratado, ¿verdad? Y ahí viene la segunda buena práctica que yo quiero plantearles, y es el seguimiento a sesiones y resultados de los órganos de tratado. Bueno, Sebas decía más temprano que son 9 órganos de tratado, pero ILGA Mundo nos hace el inmenso favor de darle seguimiento a las sesiones. Es decir, nosotros no necesitamos contar con una persona dentro de nuestras organizaciones encargadas de eso. Es tan sencillo como seguir las redes sociales de ILGA Mundo e informarme. ILGA Mundo todos los meses, a través del programa de órganos de tratado, presenta justamente información sobre las sesiones. Cuántas preguntas se le hicieron a qué estados, qué tipo de preguntas eran, sobre qué temática, si hubo alguna observación final para ese país que estuvo siendo examinado, a quiénes se examinó, cuándo es el nuevo examen de determinados países, los tiempos en que se pueden presentar los informes paralelos, los tiempos en que se van a desarrollar las sesiones. Es decir, toda esa información ILGA Mundo la sistematiza para todos los defensores de derechos humanos LGBTI de forma global, porque está disponible en las redes. Entonces creo que ILGA Mundo, junto con algunas de sus organizaciones socias como ISHR y otras organizaciones, nos permiten tener ese seguimiento a las sesiones de manera organizada y sistemática nuevamente. Es decir, muy fácilmente yo consultando un documento de ILGA Mundo puedo saber, por ejemplo, en El Salvador, qué comité le va a revisar en los próximos 6 meses o en el próximo año, lo que me permite que mi recopilación sistemática de información vaya respondiendo a lo que el comité va solicitando y preguntando al Estado, para que nosotros y nosotras desde sociedad civil podamos ir también organizando cuál va a ser el enfoque de nuestro informe, para así aumentar las posibilidades que haya una observación final de parte del órgano de tratado con el que estamos interactuando. Y luego tener una matriz de recomendaciones o preguntas sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales es también una cosa que nos ha resultado en una muy buena práctica. Si ustedes quieren tener un acercamiento muy flash sobre como las matrices de recomendaciones, Indira Mendoza, una colega lesbiana de Honduras, de Catrachas de Honduras, tienen una experiencia fantástica en manejar matrices, y ellas muy solidariamente y sororariamente las comparten, y son de muy fácil manejo para poder ir dándole seguimiento interno a las recomendaciones por país. Es decir, ya una vez ILGA Mundo nos presenta el desglose de una sesión de determinado órgano de tratado, nosotros podemos desglosar aún más y entonces desmenuzar lo que compete al estado que nosotros, o dentro del estado en el cual nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, la experiencia de SMULES a través de la matriz de recomendaciones lo que nos permitía era saber cuándo iba el Estado de El Salvador a tener una examinación por parte de un órgano de tratado, cuál órgano de tratado era, qué le habían preguntado en el pasado, qué había contestado el Estado en relación a las preguntas que se le había hecho durante la sesión, si habían observaciones finales o recomendaciones, qué seguimiento, para nosotras seguir a través de eso tejiendo una estrategia que, como digo, vaya teniendo también una lógica histórica de cómo se va desarrollando el tema de orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales dentro de cada uno de los órganos de tratado, porque tienen un comportamiento particular, y eso es también algo que tenemos que tener nosotros siempre en mente cuando estamos preparando, por ejemplo, un informe paralelo, ¿verdad?
Estas dos buenas prácticas creo que garantizan, y yo me estoy enfocando mucho en el tema de la presentación de informes paralelos, porque es justamente la experiencia que nosotras tuvimos, ¿verdad? Y como les digo, los informes paralelos son una parte de la estrategia de incidencia en un órgano de tratado, pero creo que de los engranajes que esa estrategia tiene, el informe paralelo es un informe, es el informe que guía tu agenda, y también depende a quién invites tú para presentar el informe junto con tu organización, te permitirá entonces poder enfocar ese informe con la recopilación de información idónea y dándole seguimiento a la lógica histórica de nuestro tema dentro del órgano de tratado. Creo que como buena práctica ha sido lo que más nos ha resultado para que el Estado de El Salvador reciba observaciones respectivas a la orientación sexual, identidad de género y características sexuales. Si seguimos, porfa, Sebas. Gracias. Algunas de las recomendaciones que podemos darles de SMULES a través de, bueno, de haber sobrevivido esos desafíos, haberlos podido votar, poder generar buenas prácticas a través del tiempo, y hablamos particularmente del contexto quizás salvadoreño y un poco centroamericano, pero creo que fácilmente podemos aplicar esas recomendaciones a todo el contexto latinoamericano. Es, en primer lugar, la formación técnica de los defensores. Eso me parece que es algo fundamental. Gloria lo mencionaba, creo que las personas que tenemos ya la oportunidad o que tenemos alguna experiencia de interactuar con órganos de tratado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra o en Nueva York, por ejemplo, que no funcionan igual, vamos generando una experiencia de vida, pero que si no la acompañamos con una formación técnica, creo que nuestra capacidad de incidencia no resultará tan eficaz y tan efectiva. ILGAMUNDO nuevamente hace un gran trabajo con poder facilitar formaciones técnicas de los defensores. Cuando somos invitados a ir a Ginebra, por ejemplo, hay un día, el día previo usualmente es un día de entrenamiento, donde se nos informa, se nos explica cómo funciona el comité con el que vamos a interactuar, cuáles son nuestras posibilidades de utilizar, de poder tener una intervención, digamos, dentro del desarrollo de las sesiones, cuándo vamos a poder interactuar con los expertos de los comités, etc. La formación técnica de los defensores debería de estar en la punta del pilar de intereses de las organizaciones en Latinoamérica que tienen como meta poder hacer de la incidencia internacional, de la incidencia entre Naciones Unidas, uno de sus grandes pilares. Para SMULES, nuevamente el apoyo de ILGAMUNDO y de algunas otras organizaciones en Centroamérica fue fundamental para poder ir avanzando en el conocimiento de un órgano, de un organismo tan complejo como es el de Naciones Unidas. Otra de las recomendaciones que nosotras podemos compartirles es la asesoría con otras organizaciones en el contexto nacional que tengan experiencias previas. ¿Y por qué digo en el contexto nacional? Porque los órganos de tratado, si bien podemos tener una agenda colectiva entre varios países, que ha sido también alguna experiencia que yo he tenido, ya sea acompañando a algún defensor o siendo yo la defensora que está interactuando con el comité, puedo hacer alianzas con la Delegación de Sociedad Civil de México, de Colombia, y poder tener una agenda conjunta, digamos, para empujar frente a un comité. Pero al final y al cabo, el examen que los órganos de tratado hacen es por país y las recomendaciones que se hacen es por país. Por eso para nosotras en SMULES fue fundamental también aprender de la experiencia nacional, es decir, otras organizaciones de derechos humanos, no necesariamente LGBTI, sobre todo en El Salvador, quien fue mucho nuestra escuela fue el movimiento de mujeres, ¿verdad? Las mujeres feministas que tenían mucha experiencia con interactuar con órganos de tratado, fueron las que nos fueron, digamos, dando algunos tips, ¿verdad? De cómo interactuar con esos. Y nuevamente aquí sale a colación algo que mis colegas ya mencionaron, y es la necesidad de crear redes en el contexto nacional, ¿verdad? De compartir saberes. Creo que ese conocimiento colectivo también se vuelve fundamental a la hora de preparar informes paralelos, de ajustar agendas que se van a llevar ante la sesión, de poder interactuar en el país si hay la posibilidad con el gobierno de turno. Hay algunos países donde eso es imposible, por si es un estado represor, si es un estado
que prohíbe toda forma de expresión de orientaciones sexuales, identidad de género, evidentemente no vamos a poder tener un punto de diálogo muy cercano, en algunos otros sí, pero en el contexto nacional la experiencia previa también es importante porque nos permite saber qué tipo de resultados esperar, ¿verdad? Por ejemplo, para el tema LGBTIQ en El Salvador, se ha requerido de algo muy repetitivo, de que vayan las organizaciones de mujeres trans, que vayamos las organizaciones de mujeres lesbianas, a insistir mucho hasta poder conseguir nuestras primeras recomendaciones. Y como digo, la experiencia previa fue la de las compañeras feministas, quienes también les tomó mucho tiempo que algunas de sus demandas se vieran materializadas, ¿verdad? Entonces es como no desanimarte y a seguir yendo, y creo que para eso el compartir es fundamental. Finalmente, difundir el informe paralelo en todas las redes posibles. Eso también ya lo decía Dania. Es importante que nuestra información esté pública, que se conozca de la manera más amplia, porque esto nos permitirá encontrar otras redes donde coincidimos con las solicitudes que se están haciendo a nuestro país, pero también nos permite encontrar aliados a nivel latinoamericano que nos ayudan a empujar la agenda en un país en particular, ¿verdad? Entonces, creo que poder difundir nuestro informe paralelo también alimenta mucho a los expertos, porque si bien ellos lo tienen de manera directa, pero también el poder escuchar o que resuene en otros espacios fuera del contexto mismo, creo que anima mucho también a la credibilidad de los informes. Es decir, yo pienso que los expertos, por supuesto, que tienen credibilidad en las organizaciones de sociedad civil, pero entre seamos más organizaciones en que la plataforma que presente X o Z informe paralelo en los órganos de tratado sea más amplia, evidentemente el sustento que eso va a tener y la calidad de la información va a ser mejor valorada por los expertos, lo que nos va a permitir tener una mayor oportunidad de que hayan observaciones finales o existan recomendaciones para procedimientos de seguimiento, y entonces poder materializar algo que desde Naciones Unidas se percibe a veces muy lento o poco fructífero, como es eso justamente, la materialización del trabajo que se hace de incidencia ahí, porque pasa, por supuesto, muchísimo por la voluntad política de los gobiernos en turno, pero creo que la gran responsabilidad de nosotros en todo esto y como recomendación también, como sociedad civil organizada, es hacer mucha presión a nivel nacional en dar seguimiento a lo que se ha conseguido en Naciones Unidas, ¿verdad? Creo que Gloria hacía muy bien en mencionar que no podemos equivocarnos y pensar que ir a hacer incidencias a Ginebra, por ejemplo, es ir a conocer cómo es Ginebra. Yo creo que puedo hablar de forma personal y conozco las mismas 4 cuadras de Ginebra, porque no sos un turista más. Tu agenda empieza a las 7 de la mañana y termina a las 11, 12 de la noche, preparando el día siguiente, en procesos de formación, buscando espacios para interactuar con los expertos, con otras organizaciones, con otras colegas de sociedad civil. Entonces creo que sí, el esfuerzo que se pone en interactuar con órganos de tratado es tan grande que sí vale la pena poder hacer de ello el mayor ruido posible, ¿no? Y usualmente quienes estamos haciendo incidencia ahí es porque hemos presentado información, ya sea de manera individual desde nuestra organización o de forma colectiva de una red de organizaciones que están demandando algo del Estado o que están señalando algo que el Estado nos está negando a los ciudadanos en virtud de nuestra orientación sexual, identidad de género y o características sexuales. Yo creo que esas son mis recomendaciones y la experiencia que nosotras hemos tenido, y quiero cerrar con decirles que no se desanimen, con que si de verdad la incidencia con los órganos de tratado de Naciones Unidas es una de las metas que sus organizaciones tienen planteadas, en el mundo tienen un gran aliado también, pero estoy segura que a nivel nacional pueden encontrar también aliados que les ayuden a construir sus estrategias y a seguir avanzando y caminando todos juntos en este
camino que es convencer a Naciones Unidas que cada vez más nos ayude a proteger a la ciudadanía LGBTIQ en nuestros países. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, por esas recomendaciones, por recalcar la importancia de crear alianzas estratégicas y también la importancia de los medios en nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos. Bueno, ya estamos llegando al tiempo, básicamente, de la presentación. Veo que no ha habido preguntas. Tenemos este espacio también para realizar preguntas. Si alguno de los participantes quisiera saber algo más, preguntar más a fondo sobre las experiencias de nuestras panelistas, por favor, lo puede hacer a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Asimismo, si alguna de las panelistas quisiera dar algún otro punto o alguna otra recomendación para cerrar a los participantes, adelante, estamos en este espacio para compartir nuestros conocimientos. ¿Quieres? Adelante, Gloria. Sí, yo con lo que estaba diciendo Andrea ahorita, a mí me sorprende que muchas agencias financiadoras no tengan en su radar este trabajo y que sea tan difícil conseguir recursos para la realización de este trabajo, porque como estamos señalando, prácticamente pues es un trabajo de monitoreo permanente, como decían, del calendario, porque son tantos órganos y donde podemos efectivamente incidir en todos, porque como dice en nuestro propio lema, estamos en todas partes. Entonces yo creo que habría, o sea, realmente a mí me interroga, ¿no? Me digo, ¿por qué las agencias no consideran que este es un trabajo importante y que requiere de tanto esfuerzo? Porque una vez que una decide que va a participar en uno de estos procesos, te toma prácticamente 6 meses de trabajo continuo al estar preparando, reuniéndote, o sea, y hasta que llegas allá y todavía un mes más para estar informando y diseñando la estrategia de monitoreo. O sea, prácticamente podríamos decir que es un trabajo de tiempo completo lo que requiere este tipo de incidencias. Y me parece que hay poco interés de parte de las agencias de financiamiento para apoyar este tipo de procesos. Quería mencionar también con esto de las alianzas. Sí, efectivamente son muy importantes. A nosotras nos ha resultado muy positivo. Mencioné la alianza con el movimiento feminista, pero también la alianza con las redes de derechos humanos en general, que esos tienen precisamente este panorama mucho más amplio y eso nos ha ayudado también. Aquí en México incluso se ha organizado una red de seguimiento de los acuerdos internacionales y entonces ahí estamos metidas y es una discusión realmente muy enriquecedora. Otras alianzas que nos han sido muy útiles ha sido la red de periodistas, sobre todo los periodistas que son perseguidos y asesinados. Y entonces, pues ellos comparten en mucho inquietudes y preocupaciones precisamente con el Observatorio de Crímenes de Odio que nosotros coordinamos y que entonces ahí tenemos una alianza fuerte. Y alianzas con la red de mujeres indígenas, con la red de mujeres afrodescendientes, con la red de trabajadoras sexuales. Entonces, todas estas son redes que están haciendo incidencia también a nivel internacional y con las que hemos realmente compartido muchos momentos, muchos espacios que nos han enriquecido en nuestro análisis y también que hemos logrado meter la discusión sobre sexualidad en sus propios entornos, ¿no? Y finalmente, bueno, con lo que decía Andrea, creo que, no, con lo que se señalaba antes, creo que de pronto lo que logramos en estos espacios, una recomendación, una mención, pues muchas veces no se pondera el significado que ese logro tiene y que pareciera que estamos haciendo
mucho esfuerzo para lograr cosas muy mínimas, ¿no? Pero a mí me parece que son puertas que se van abriendo, como mencioné yo al principio, y que van dando cauce realmente a posibilidades de que haya un reconocimiento pleno de nuestros derechos en estos espacios y que mientras más ampliemos nuestra participación hacia distintos órganos, pues estamos abriendo realmente un abanico de posibilidades para que los derechos de las personas LGBT sean reconocidos y sean respetados. Muchísimas gracias, Gloria, por ese comentario. Tenemos ya un par de preguntas para que podamos responder entre los panelistas. La primera tiene que ver con las comunicaciones individuales, por lo que entiendo, y versa de la siguiente manera. En concreto, ¿cuál es el primer paso en que se puede llevar un caso individual? ¿Cuál es el primer paso? ¿Se puede llevar un caso individual o colectivo o ambos? Gracias. ¿Alguna de las panelistas les gustaría responder esta primera pregunta? Creo que es una pregunta básicamente sobre si en el mecanismo de comunicaciones individuales se pueden llevar comunicaciones colectivas o solamente si tiene que ser a través de una petición individual. Andrea, Hola, adelante. sí, bueno, hay que diferenciar justamente lo que tú decís, las dos posibilidades que tenemos para interactuar con órganos de tratado. Uno es el procedimiento de comunicaciones individuales, que es muy parecido, digamos, de alguna manera a los que hay en cortes regionales, ¿verdad? Es decir, llevamos un caso individual donde lo que se haya violentado ha sido un artículo del tratado protocolo del que estudia el órgano de tratado en concreto, y ese tiene que tener algunos requisitos, digamos, bueno, que viole un artículo del tratado del comité ante el cual yo estoy presentando la comunicación individual, y el otro es que este órgano no haya estado en ninguna corte supranacional, es decir, ninguna corte regional. En nuestro caso en Latinoamérica, que quiera decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenga conocimiento sobre el caso, ¿verdad? Tendríamos que elegir entre si me voy por la vía regional y ocupo la Corte y la Comisión Interamericana, o si decido entonces litigar estratégicamente frente a un órgano de tratado. Eso es con respecto al tema de comunicaciones individuales, que no riñen y tampoco tiene que entenderse como una estrategia separada con el tema de presentar informes paralelos, que digamos es la manera común y colectiva en la que se interactúa con los órganos de tratado, porque es donde sociedad civil tiene oportunidad de enviar información relevante con respecto al país que está en revisión o examen al órgano de tratado competente. Entonces, esas son las dos diferencias, básicamente. Una es las comunicaciones individuales, tal como lo planteáramos entre la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un proceso judicial, un proceso jurídico, y la interacción a través de informes paralelos o comunicaciones colectivas, como los informes paralelos, son una oportunidad de brindar información y no así hacen parte de un proceso jurídico con una decisión que sea jurídicamente vinculante para el Estado, ¿verdad? Los órganos de tratado pueden dar recomendaciones a los estados, pero no emiten una sentencia, por ejemplo, cuando se está en un examen. Que caso contrario sucedería en un caso de una comunicación individual, donde sí es todo un procedimiento en donde la resolución final sí es completamente vinculante en términos de derecho para el Estado que lo está revisando. Muchísimas gracias, Andrea. Tenemos entonces otra pregunta sobre si pudiésemos resumir cómo construir una estrategia de seguimiento y los pasos que entonces se deberían seguir. ¿Cómo podríamos empezar esa estrategia de seguimiento? ¿Alguna de nuestras panelistas quisiera responder esta pregunta desde sus experiencias diseñando estas estrategias de seguimiento? Bueno, ok. Dania, adelante. Bueno, yo creo que escuchando lo que señaló la compañera Gloria y también lo que hablé yo, habría que hacer como una sinergia para este seguimiento respecto de
lo que es el seguimiento de las orientaciones, de las sugerencias y las recomendaciones específicas, ¿cierto? Y también las respuestas que dan los estados en el examen, ¿cierto? Y quizás Gloria puede profundizar más en eso, y el otro es cómo comunicas que estás haciendo ese seguimiento. Al final es importante hacer como ONG el seguimiento, ¿cierto? Para nosotros, para nuestra red, pero insisto en que también es muy importante comunicarle a las personas que te siguen e incluso también a las personas que no te siguen o que no siguen tu trabajo, llamarle la atención sobre el seguimiento que estás realizando. Entonces, aliarte con la prensa o escoger una estrategia solo de redes sociales o del boca a boca o de actividades como presenciales, todo eso suma a difundir tu trabajo y a difundir también la información respecto a lo que está haciendo el Estado. Al final es un tema como de rendir cuentas, de hacer que el Estado rinda cuentas sobre lo que está haciendo y lo que no está haciendo, como una medida de presión para que efectivamente haga aquello para lo que se comprometió. Así que esas son Muchas decisiones gracias. que tienen que ir tomando. Sí. Muchas gracias, Dania. Creo que Gloria también tenía algo para decir al respecto. Gloria, ¿te gustaría continuar? Nosotros empujamos, pero en el examen periódico universal, los crímenes de odio, el registro de los crímenes de odio, y eso lo planteamos incluso desde antes de ir a Ginebra, y una vez que logramos esa recomendación para el gobierno de México, lo que nosotros hicimos fue formar un observatorio nacional de cuáles son los crímenes que se están cometiendo, de tal manera de que tuviéramos información más puntual, fidedigna, para estar confrontando al gobierno con respecto a la falta de un registro adecuado y la atención, porque la impunidad continúa. Entonces, bueno, nosotros ya ahorita tenemos 20 organizaciones en el país que están haciendo el registro, pero lo vamos a ampliar a 40 organizaciones que queremos que cubran realmente a todo el país. Y esto está dándonos unos resultados realmente interesantes, porque además en cada uno de los estados no solamente están haciendo el registro, sino que están instalando mesas de negociación con las entidades responsables de la seguridad y de los derechos humanos, y al mismo tiempo estamos trabajando con periodistas. Entonces, es como se armó una estrategia que realmente respaldar esa recomendación que nosotras empujamos, y que hoy día pues ya estamos articulados un montón de personas dándole seguimiento a esto. De hecho, el próximo lunes vamos a presentar el primer informe de estas 20 organizaciones, cuáles fueron los resultados que obtuvimos en esta primera parte, y estamos pues en una comunicación permanente con la autoridad, destacando cada vez que sabemos que hay un asesinato contra una persona LGBT, pues en las redes, en el Twitter, estamos permanentemente presentes ya como observatorio, y eso pues le da un respaldo nacional al trabajo que cada una de estas organizaciones estamos realizando, ¿no? Eso sería como un ejemplo de cómo estamos dándole seguimiento a una recomendación, y que esperamos realmente pues que el gobierno tenga una respuesta. De hecho, para el informe del lunes invitamos a la fiscal en Derechos Humanos para que esté presente y conozca el informe y veamos cómo podemos seguir adelante. Muchas gracias, Gloria, por responder esa pregunta. Hay una pregunta más, ya para concluir, sobre qué interacciones son posibles con los órganos de las Naciones Unidas que no requieran de viaje a Ginebra y por lo tanto que no se necesite incurrir en este tipo de gastos sin arriesgar el impacto. ¿Alguna de las panelistas quisiera responder al respecto? Realmente no es necesario, bueno, quisiera yo agregar a esto, no es necesario, digamos, para interactuar con estos mecanismos, viajar necesariamente a Ginebra. Eso es un apoyo para que las recomendaciones, digamos, se puedan reflejar en las observaciones finales de los comités. Esto se hace mediante la interacción con los expertos independientes del comité,
pero no es necesario para participar, digamos, con los órganos de los tratados. Si alguna de las participantes, okay. Andrea. Sí, justo voy a repetir lo que dijiste, digamos, no es un requisito sine qua non ni obligatorio el estar en Ginebra. Por supuesto que beneficia tanto al defensor con la experiencia ganada y las redes creadas, como a empujar la agenda o las recomendaciones deseadas frente al comité que se esté interactuando. Una de las estrategias que muchas veces Smulders utilizó en el pasado es que no se presentaba un informe paralelo únicamente desde Smulders, sino que, como hemos dicho, desde una red más amplia de derechos humanos, y entonces se encarga, digamos, el tema a los compañeros de otras organizaciones que tengan la capacidad económica o que tengan algún patrocinio para estar efectivamente en la sesión, para llevar los puntos LGBTI a la agenda, digamos. No es un requisito primordial ni fundamental, o que sin él no se puede interactuar con los distintos órganos de tratado. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, Gloria y Dania. Ya, de hecho, nos pasamos un poquito del tiempo, así que también quiero agradecerle a los participantes por estar con nosotros este tiempo adicional. Muchas gracias por su presencia, por compartir con nosotros sus conocimientos. Vamos a estarles, como ya les había comentado, enviando un correo de seguimiento con las presentaciones, con un enlace a YouTube de este seminario web, con los enlaces que se les compartieron. Dentro de las próximas semanas les estaremos enviando este correo de seguimiento. Entonces, no siendo más, me despido y de nuevo mil gracias a las increíbles panelistas que nos acompañaron hoy.